Gloria a Dios, pues en este día continuamos en nuestro libro de Mateo. Hoy entramos al capítulo 17 del libro de Mateo. Dios bendiga a cada uno de los que están añadiendo y de los que cada día están atentos al estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. En este día pues tenemos un tema súper especial, la transfiguración de Jesucristo el Señor. Pues vamos a estar, meditando en el capítulo 17 del versículo 1 hasta el 13. Pues antes de irnos al capítulo 17, vamos a recordar lo que nos dice la palabra, o nos dijo, porque ya estuvimos estudiando en la lección anterior, el capítulo 16, en el 28, lo que Jesucristo nos habló. Vamos a leerlo. Dice acá en el 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues como vemos aquí, el Señor en este versículo pues les anuncia que antes van a ver algunos de ellos, o sea, le dice a los discípulos, hay algunos de ustedes que me van a ver viniendo en el reino. Pues aquí en el versículo, aquí en el capítulo 17, Jesús se transfigura, o sea, cambia de forma. Aquí Jesús se le revela como Él es, en su reino, Él era el Hijo de Dios, por lo tanto pertenecía al reino de Dios. Y aquí en la transfiguración el Señor se le transforma a estos discípulos, se les revela. También debemos saber que Moisés y Elías representaban, Moisés la ley y Elías los profetas. Elías fue el profeta más grande considerado en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Cuando nace Juan el Bautista, que fue profetizado por los profetas de que vendría uno que le daría, como quien dice, es como o sea, él iba. Ustedes saben que cuando ustedes están en una actividad, pues dicen, ahora viene el presidente. Entonces Juan era el que iba a presentar al Mesías. Incluso cuando Juan lo bautizó, el Señor dice que se abrieron los cielos y el Dios Todopoderoso dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo la complacencia. Vamos a ver en Lucas 1:17 lo que nos dice acerca de Juan el Bautista antes de iniciar nuestro tema. Pues aquí en el anuncio del nacimiento de Juan, en el libro de Lucas 1 está el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y vamos a leerlo en el versículo 17 del capítulo 1 de Lucas. Dice, hablando aquí de Juan, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a ver, aquí hablamos de Juan el Bautista. Dice que él volverá los corazones de los padres a los hijos. Ustedes saben que la rebeldía, el espíritu de Elías era un profeta que se movía en lo sobrenatural. Era un profeta que el pecado él lo confrontaba. Pues Juan venía con ese mismo espíritu. No era que reencarnaba, sino que el Espíritu de Dios que operó
en Elías estaba operando en Juan el Bautista. Y vamos a ver lo que el Juan el Bautista habló en su predicación del pecado. Pues en el capítulo 3 de Mateo dice que viene Juan el Bautista predicando en el desierto. Él predicó, era un profeta que predicó en el desierto. Y él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿con quién se acercaba el reino de los cielos? A través de Jesucristo. Entonces dice la palabra también que salían a Juan, salían a él a Jerusalén, salía a él Jerusalén y toda Judea, dice el 5 del capítulo 3 de Mateo, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Gloria a Dios. Al ver él que muchos se convertían, y Juan le decía, al ver que muchos se convertían, estoy reduciéndolo, dice acá en el 8, haced pues, él le decía, los que se convertían, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan los llamaba, aquí en el versículo 2, le decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba predicándole en el desierto, y en el desierto venían personas, había una unción poderosa. Ustedes saben lo que es un desierto, y allá en el desierto se llenaba porque él predicaba con unción y poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que él le decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero le decía, arrepiéntanse, pero haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que usted se arrepiente, pero debe haber un fruto de ese arrepentimiento, porque muchas personas se convertían y seguían haciendo lo mismo. Y Juan le decía a los que no tenían fruto, le decía, generación de víboras, porque iban y dice que se arrepentían, pero los frutos que daban no era de arrepentimiento. Gloria a Dios. También pues vamos a destacar algo que el mismo Jesús nos habló en el capítulo 5 de Mateo, para que nosotros pues podamos ver el por qué aquí en la transfiguración está Jesucristo, pero también está Moisés y Elías. Ya dijimos, Moisés era el que había establecido la ley en el Antiguo Testamento, representaba la ley, por eso se le llama la ley de Moisés. Elías representaba el profeta mayor, el profeta más grande. Dice que Elías no vio muerte, porque el Señor se lo llevó en un torbellino. Y aquí en el capítulo 5 del versículo 17 de Mateo, el Señor le dice acá, para que ustedes tengan esto claro cuando estemos leyendo lo que es la transfiguración de Jesucristo. Dice acá en el 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que Jesucristo, en Jesús se cumple la ley y se cumple los profetas. O sea, Él es el fin de la ley, el fin de los profetas. Gloria a Dios. O sea, en Él dice, si no, dice acá que Él vino para cumplir. O sea, Él no vino para abolir, sino que en Él se cumple la ley y los profetas. Gloria a Dios. Pues vamos a irnos ahora al tema de hoy,
que está en Mateo 17, del versículo 1 al 13, hablando de la transfiguración de Jesucristo. Pues ya como vimos, recuerden que el Señor dijo que ellos verían a Jesús en su reino. Vamos a ver lo que dice el capítulo 17, a partir del versículo 1, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, o sea, se dice que los llevó a orar. Y dice acá en el 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, gloria a Dios. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, los vestidos de Jesucristo se hicieron resplandecientes. Y he aquí, dice el 3, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Por eso le hablé de Moisés y Elías. En el 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pues como vemos aquí, Pedro siempre sale, pues vemos también que esa presencia gloriosa que Pedro percibió, porque Pedro tenía una revelación bien profunda de las cosas de Dios, y cuando él se sintió en ese lugar, pues vemos que él habla y dice acá: vamos a hacer una casita cualquiera, que sienta el poder, la presencia. Cuando la presencia de Dios está, hay una paz que nosotros no podemos realmente, yo diría, explicarlo, lo que tú sientes cuando la presencia de Dios está manifestada en un lugar. Por eso Pedro dijo: vamos a hacer una casita, cualquiera se quedaría. Gloria a Dios. Seguimos en el 5. Mientras él aún hablaba, o sea, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es importante ver lo que el Padre en los cielos les dice: este es mi Hijo en quien yo tengo toda mi complacencia. Cuando tú tienes un hijo que lo complace, tú le das de todo. En Jesús todos los bienes del Señor se lo entregó a Jesús. Todo el poder de Dios se lo entregó a Jesús. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, porque él tenía el poder para hacerlo, delegado del Padre. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algo importante que dijo el Padre aquí: a él oíd. ¿A quién tenemos que escuchar? A María, qué sé yo, que no, a Jesús. El Padre aquí dice: escuchen lo que Jesús dice. ¿Y a dónde está plasmado la palabra de Jesús? En la Biblia. Entonces empieza a escuchar la voz de Jesús en la palabra. Empieza a buscar la presencia de Dios para que escuche la palabra del que tiene la complacencia de Dios, del que te puede dar lo que tú necesitas en el día de hoy y siempre, porque Él tiene la autoridad delegada del Padre. A ese es que tú vas a escuchar. No escucha a más nadie, ni al brujo, ni a Walter, ni a nadie, sino que debes escuchar la voz de Jesucristo. Y la voz de Jesús está plasmada en la palabra del Señor. Jesús dijo: arrepentíos y convertíos. Jesús te dijo también que cumpla, dice: todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré. O sea, pon
ponte el oído fino para que escuche lo que el Señor te dijo en su palabra o te dice cada día en su palabra. Porque el Padre le dijo, escuchad a mi Hijo, gloria a Dios, porque en Él está mi complacencia, gloria al Señor. Y seguimos en el 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Por qué ellos tuvieron gran temor? Porque el estruendo de la voz del Padre, imagínense si nosotros a veces temblamos con autoridad, imagínate la voz del Padre hablando directamente. No pudieron soportarle porque dice la palabra del Señor que cuando la gloria de Dios llenó el templo de Salomón, las personas no pudieron estar de pie porque el temor de Dios lo hacía postrarse. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay postración. Por eso, una de las cosas que usted puede discernir cuando está la presencia de Dios, el hombre no tiene nada que hacer sino que postrarse. Cuando hay presencia de Dios en un lugar, gloria al Señor, va a haber postración, va a haber rendición de los humanos. Cuando usted ve a una persona muy erguida, ahí no hay presencia, porque cuando hay presencia de Dios, todos tenemos que postrarnos ante el Rey, aunque no sea de rodillas, pero usted va a ver la palabra de mansedumbre, gloria a Dios. Por eso usted identificará que cuando está la presencia de Dios, brilla el Señor, pero no brilla el humano, gloria a Dios. Dice acá que al oír esto, por discípulo, al oír la voz de Dios, se postraron sobre su rostro y vino temor de Dios, gloria al Señor. Dice el 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis, gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. Padecerá. O sea, aquí está hablando en el 11, el Señor, en el 10 ellos le preguntan que realmente que ellos no habían visto a Elías. Y decían, dice, ¿por qué dicen los escribas? O sea, los escribas eran los conocedores de la palabra, decían que Elías venía primero. Y realmente el Señor le dice, sí, ya a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino. O sea, el Señor aquí le confirma, ya Elías vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también, hablando de él mismo, padecerá él también. Padecerá, dice, el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, la misma persona, pues van a maltratar al Mesías. Ustedes ya conocen cómo Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue realmente por los mismos sacerdotes, por las autoridades en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no reconocieron al Mesías que Dios había enviado. Pero realmente
Jesucristo murió porque la voluntad del Señor era que Él muriera en la cruz del Calvario para que a través de la sangre derramada por Él nosotros tuviéramos acceso, todo el mundo tuviera acceso a la presencia de Dios, tuviera acceso a la salvación de Dios, para que no recibieran la muerte eterna que estaba destinado para los descendientes de Adán y Eva. Por eso en Jesucristo pues nosotros tenemos la vida eterna a través de esa muerte, a través de ese sacrificio, de ese cordero que fue inmolado, para que tú y yo pues nosotros podemos acceder hoy a la presencia de Dios solamente con invocar el nombre del Señor, arrepentirnos como el mismo Juan, el mismo Jesucristo confirmaba, arrepentíos y convertíos, y que haya fruto en nuestras vidas. Pues a través de esa convivencia con Dios, a través de aceptar a Jesucristo como Salvador en nuestras vidas, nosotros tenemos acceso al reino de Dios. Por eso Jesús predicaba, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. O sea, el reino de Dios estaba manifestándose a través de Jesucristo. Por eso el Señor dice, en Jesús el Padre tiene la complacencia. Todo lo que pidieres en mi nombre, Jesús dijo, yo lo haré. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso acércate a Jesucristo, porque Él es la única puerta, Él es el único camino para llegar a Dios. Él lo dijo, oíd a mi Hijo, escucharle, este es mi Hijo amado. En esta transfiguración Jesús se transformó en lo que Él era. Y el Padre le dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién tenemos que oír? A Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús para estar cerca del Padre creador de los cielos, el Padre que nos da la vida eterna, el Padre que nos da un camino nuevo, un camino porque nuestro destino era el infierno con Satanás y sus ángeles, pero nosotros a través de la salvación que está en Jesucristo, pues tenemos acceso al camino de Dios, al camino del cielo. Por eso en la Biblia ustedes van a ver que habla de que Jesucristo es el camino al cielo. Ese es el camino. Nada te va a llevar al cielo, solamente Jesucristo. Y eso tienes que tenerlo bien claro, porque Satanás es un ángel y Satanás te va a tratar de traer Mesías, te va a traer, no, que entonces María tiene mucho mérito, pero María está muerta. Ella va a resucitar cuando Cristo venga a resucitar los muertos. Pero el que está vivo en los cielos, el que está vivo y vendrá y está en esta hora con los brazos abiertos hacia ti, para que vengas a Él, es Jesucristo, es el único que resucitó, dice la palabra. Resucitó de entre los muertos para que tú y yo tengamos acceso al Padre creador de los cielos y la tierra. Dios te bendiga y nos vemos en otra entrega más.